Un exfutbolista envidioso habla mal de Valderrama en TV, pero lo que Valderrama responde en vivo deja a todos en silencio. Nadie se lo esperaba. Era una noche común en un programa deportivo de esos que la gente mira mientras cena o hace zapping antes de dormir. El típico debate entre exjugadores, periodistas y panelistas. Todo parecía normal, hasta que uno de los invitados, un exfutbolista colombiano con pasado en la selección, pidió la palabra con un tono incómodo, casi cargado. Tenía la gorra puesta, los brazos cruzados y una mirada seria que ya decía mucho antes de hablar. Lo primero que soltó fue una bomba. Valderrama está sobrevalorado. En el estudio el aire se congeló. Los panelistas se miraron entre sí. Algunos intentaron sonreír, creyendo que se trataba de una broma, pero el hombre no se reía. Siguió hablando con una seguridad extraña, como si hubiese guardado esas palabras durante años. Nos vendieron la imagen de un líder. Pero no, todos lo vimos así. Muchos solo vimos a un tipo con buen peinado y pase corto. Esa frase fue un golpe bajo. El conductor del programa trató de reconducir la conversación, pero era tarde. El exjugador ya estaba desatado. Habló del pasado, de supuestos roces en la interna de la selección, de favoritismos en los medios. Incluso insinuó que mientras él y otros sudaban la camiseta, Valderrama solo caminaba la cancha. Las redes explotaron. En minutos el fragmento se viralizó. La gente no podía creer lo que acababan de escuchar. Algunos defendían al exfutbolista, diciendo que por fin alguien decía lo que muchos pensaban. Pero la mayoría se volcó en defensa de Carlos. No por idolatría, sino porque más allá del fútbol sabían quién era Valderrama como persona. En silencio, sin decir una palabra, Carlos se enteró de todo. No respondió con publicaciones, ni con indirectas, ni con enojo. Solo se quedó en casa viendo el video una y otra vez. No le sorprendía. Ya había sentido esa envidia antes. Ya había vivido los celos de algunos que no entendían que el respeto no se compra, se construye. Pero esa noche, mientras el país debatía su nombre en todas partes, Carlos tomó una decisión. Si lo querían en cámara, si lo invitaban a responder, lo haría. Pero no para entrar en guerra. Lo haría a su manera, con calma, con clase, y con una verdad que no necesitaba levantar la voz para dejar a todos en completo silencio. La mañana siguiente fue un caos. Los noticieros deportivos abrían con titulares incendiarios. Excompañero de Valderrama lo llama sobrevalorado. Se rompe el respeto entre leyendas. Estalla la polémica en la selección de los 90. Redes seguían ardiendo. Fragmentos del video circulaban por todas partes. Algunos le ponían música dramática. Otros lo editaban como si fuera una pelea de boxeo. La gente elegía bandos. Había quienes nunca habían dicho nada sobre Valderrama, pero ahora opinaban, como si lo conocieran de toda la vida. Y también estaban los que lo admiraban en silencio, y sintieron el deber de salir a defenderlo. Pero entre toda esa bulla, Valderrama seguía en su casa, tranquilo, caminando de un lado a otro por su sala, con su mate en la mano, el cabello suelto como siempre, y una mirada firme, serena. No tenía rabia, no tenía miedo, solo tenía claro que, si iba a hablar, lo haría con el corazón en paz. Mientras tanto, el exjugador, el mismo que lo había atacado, parecía disfrutar del revuelo. Dio 2 entrevistas más, una en radio, otra en un canal pequeño. En ambas repitió sus palabras. Incluso fue más lejos. Dijo que si Valderrama no hubiera sido tan carismático, jamás habría llegado tan lejos. Que lo suyo era pura imagen. Y que muchos otros jugadores fueron más determinantes, pero nunca recibieron la misma atención. Los productores del programa más importante de deportes en Colombia lo notaron. Sabían que tenían entre manos un tema caliente. Y lo vieron claro. Si lograban que Valderrama apareciera en vivo frente a las cámaras, sería un momento histórico. Le enviaron la invitación. Carlos la leyó en silencio. Pensó durante unos minutos y respondió con una frase que el productor nunca olvidaría. Dígales que sí, pero no para pelear. Voy a hablar. Y después de eso nadie más va a tener que decir nada. El día del programa fue anunciado en todas partes. Se esperaban millones de espectadores. El set se preparó como si se tratara de una final. Cámaras por todos lados. El presentador nervioso. Y el público expectante. Carlos Valderrama estaba listo, y aunque nadie lo sabía, llevaba en su corazón una historia, una verdad, una lección de vida. Que esa noche iba a cambiarlo todo. El día llegó. Eran casi las 8 de la noche cuando las luces del estudio se encendieron.
Las cámaras apuntaban en todas direcciones. El presentador repasaba las preguntas una y otra vez, sabiendo que cualquier cosa que dijera quedaría grabada para siempre. La sala estaba repleta. Afuera, cientos de personas se agolpaban frente al canal. Algunos llevaban camisetas de la selección. Otros simplemente querían ver con sus propios ojos lo que estaba por pasar. Valderrama llegó puntual. No trajo guardaespaldas, ni equipo de prensa, ni asesores. Entró al edificio con la misma calma con la que caminaba en la cancha. Saludó a todos con respeto. A los técnicos, a los camarógrafos, a la chica que servía el café. No actuaba, no fingía. Era él como siempre. Al ingresar al set notó la tensión en el aire. Lo sentía en las miradas, en el ambiente cargado, en el silencio incómodo que lo envolvía todo. El exjugador ya estaba allí, sentado con los brazos cruzados, la gorra oscura cubriéndole parte del rostro. No se levantó para saludar. Apenas levantó la cabeza. Su mirada era fría, orgullosa, como si todavía estuviera en el túnel antes de un partido. Carlos, sin perder la compostura, se sentó en su lugar. El presentador lo saludó con entusiasmo, pero todos sabían que lo que se venía no era un programa cualquiera. Era un cara a cara entre pasado y presente, entre resentimiento y templanza, entre quien aún busca validación y quien ya la dejó atrás. Las primeras preguntas fueron suaves. Contexto, carrera, recuerdos. Pero poco a poco, el conductor fue llevando la conversación hacia donde todos querían llegar. Mencionó las críticas recientes, hizo alusión a Pizzi, las declaraciones del exfutbolista. Y cuando el ambiente ya estaba caliente, miró a Valderrama y le dijo: «Carlos, ¿qué piensas de lo que se ha dicho sobre ti esta semana?». Hubo un silencio breve. Carlos se acomodó en la silla, respiró profundo y sin levantar la voz respondió: «Yo pienso que no todo el mundo te va a entender cuando haces las cosas con el corazón. Algunos prefieren gritar. Yo prefiero dejar que mi historia hable por mí». La frase cayó como un balde de agua helada. El público en el set contuvo el aliento. El exjugador apretó los labios. Por primera vez parecía incómodo. Carlos no lo miró directamente. No necesitaba hacerlo. No, había odio en su voz. Solo verdad. Una verdad que, dicha con serenidad, dolía más que cualquier grito. Y eso era solo el comienzo. El conductor, al ver que Valderrama no se alteraba, intentó seguir el hilo. «Pero Carlos», dijo con cautela, «¿no te molesta que alguien con quien compartiste camerino, concentración, selección, hoy diga que estuviste sobrevalorado?» Carlos lo miró con calma. No había rastro de molestia en su rostro, ningún gesto de soberbia, solo una expresión serena, casi reflexiva, como si cada palabra que pronunciara viniera de muchos años de aprendizaje y de heridas que ya no dolían. «¿Molestarme?», repitió con una leve sonrisa. «No, no me molesta. Me duele, eso sí, porque yo sé de dónde viene todo eso. Y no hablo del fútbol, hablo de la vida. Cuando alguien se guarda algo tanto tiempo, no es porque tenga razón, es porque algo por dentro no lo deja en paz». El exfutbolista se movió en su asiento, cruzó los brazos más fuerte, bajó la mirada un instante. El público lo notó. Por primera vez su actitud de seguridad absoluta empezaba a tambalear. Carlos continuó sin agresividad, sin apuro. «Mira, yo nunca dije que fui el mejor. Nunca dije que todo lo hice bien. Cometí errores. Perdí partidos. Lloré por goles fallados. Pero siempre di la cara. Siempre respeté esta camiseta. Y nunca hablé mal de un compañero. Ni siquiera de los que me dieron la espalda». Esa última frase quedó flotando en el aire. Nadie decía nada. Ni el presentador, ni los otros panelistas, ni siquiera los camarógrafos. Era como si de pronto todos entendieran que estaban presenciando algo más grande que un simple intercambio de opiniones. Carlos bajó un poco la voz, pero no la intensidad. «Yo no necesito defenderme. Mi historia está ahí. Y no hablo solo de goles. Hablo de lo que dejé en la gente, en los niños, en los barrios donde jugábamos por un balón viejo. Hablo de mirar a los ojos y saber que di todo. ¿Quién puede decir eso en voz alta sin que le tiemble la voz?» El exfutbolista no respondía. Su rostro ya no era desafiante. Era otro, como si estuviera siendo puesto frente a un espejo, y no le gustara lo que veía. Valderrama, en cambio, seguía tan firme como siempre. No había gritado, no había señalado a nadie, pero ya todos sabían que esa noche el silencio más fuerte no era el del estudio, sino el que él estaba dejando en cada palabra.
Y todavía le faltaba lo más importante por decir. El conductor miró al exfutbolista, esperando que dijera algo. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio que empezaba a hacerse incómodo. El tipo, que antes hablaba con soltura, con seguridad, ahora estaba quieto. No sabía dónde poner las manos. Sus ojos iban del suelo al techo, evitando por completo mirar a Valderrama. Carlos, en cambio, se notaba más tranquilo a cada segundo. Era como si hubiera soltado una carga. Como si el simple hecho de hablar desde el alma le diera más fuerza que cualquier defensa o ataque. Entonces el conductor hizo la pregunta que todos esperaban. Carlos, si tuvieras a esta persona frente a ti, aquí mismo, dijo, sin mencionar el nombre, aunque todos sabían de quién hablaba. ¿Qué le dirías hoy? Carlos bajó ligeramente la mirada, respiró hondo, y luego la levantó con decisión. Le diría que lo perdono. La frase cayó como una piedra en un lago. El estudio entero se congeló. Sí, continuó Carlos, lo perdono, no porque me crea superior, no porque no me haya dolido, sino porque cargar con odio envejece el alma. Y a mí no me sobra tiempo como para desperdiciarlo en eso. Los panelistas no sabían qué decir. Algunos se acomodaban nerviosos en sus sillas, otros intentaban ocultar su asombro, pero nadie, absolutamente nadie, podía negar que esa respuesta no era la que esperaban. Todos imaginaban a Valderrama molesto, defendiéndose, lanzando frases punzantes. Pero no, estaba hablando desde un lugar más alto. No de estatus, sino de madurez. Yo sé quién soy, agregó. Sé de dónde vengo. Sé cuánto me costó llegar. Y sé lo que le he dado a este país dentro y fuera de la cancha. Si hay alguien que cree que todo eso no vale, está en su derecho. Pero no va a cambiar lo que yo viví. En ese momento giró la cabeza por primera vez y miró al exfutbolista. Fue apenas un segundo, pero esa mirada, limpia, directa, sin rencor, fue más fuerte que cualquier palabra. El exjugador no supo qué hacer. Se encogió en su silla, bajó la vista, y por primera vez en años, se quedó sin discurso. Valderrama volvió a mirar al frente, y dijo una frase que quedó marcada en todos los que estaban presentes esa noche. A veces quien más grita no es quien más razón tiene, sino quien más necesita ser escuchado. Esa fue la estocada final, sin insultos, sin gritos, solo verdad y el estudio. Quedó en completo silencio. Después de aquella frase, nadie se atrevió a interrumpir el silencio. El presentador tragó saliva, visiblemente conmovido. Los panelistas, que solían tener opiniones para todo, ahora se limitaban a asentir lentamente, como si cada palabra de Valderrama les hubiera llegado directo al pecho. En las redes sociales la transmisión ya era tendencia. Miles comentaban, en tiempo real. Algunos escribían frases como «se me puso la piel de gallina» o «esto no es fútbol, esto es humanidad». Pero dentro del estudio lo más fuerte no era lo que se decía afuera, sino lo que pasaba dentro. El exfutbolista seguía callado. Su postura corporal había cambiado por completo. Ya no estaba cruzado de brazos. Tenía las manos entrelazadas sobre las piernas, la espalda ligeramente encorvada y una expresión que hablaba de confusión interna. Era como si algo dentro de él se estuviera derrumbando, y no por lo que Valderrama había dicho, sino por cómo lo había dicho, porque no hay espejo más duro que el de la templanza. Carlos no lo juzgó, no lo ridiculizó, no lo expuso con chismes ni con bronca. Le respondió con verdad, con madurez, con una paz tan sólida que desarmó cualquier ataque. El conductor retomó la palabra, pero ya no con el tono de antes. Hablaba más despacio, más emocionado. Carlos, lo que has dicho esta noche va más allá del deporte. Creo que muchos de nosotros, no solo los que estamos aquí, sino también los que están viendo en sus casas, necesitábamos escuchar. Algo así, Valderrama asintió con humildad. Es que esto no va de fútbol, hermano. Va de lo que uno deja en la gente. Yo puedo tener miles de fotos levantando copas, pero si un niño me ve en la calle y no siente respeto por mí, entonces no hice nada. La fama es un aplauso que dura poco. La huella es otra cosa. En ese instante, una de las cámaras hizo un paneo sobre el público del set. Varias personas estaban visiblemente emocionadas. Una mujer del equipo técnico se secaba las lágrimas con disimulo. Otro, un joven asistente de producción, tenía el rostro serio, concentrado, como si todo lo que acababa de escuchar lo hubiera hecho reflexionar sobre su propia vida. Y el exfutbolista seguía en silencio. Por dentro, algo se le había roto. No por perder la discusión, sino porque
Tal vez por primera vez en su vida entendía que había desperdiciado años valiosos buscando reconocimiento desde la rabia, en lugar de construirlo desde el respeto. Y Valderrama, sin saberlo, había encendido esa chispa, una chispa que aún no se notaba en palabras, pero que muy pronto estallaría. El estudio seguía en silencio, pero no era el mismo silencio incómodo del inicio. Ahora era uno distinto, uno que pesaba, que hacía pensar, que obligaba a cada persona en ese set a repasar lo que acababan de presenciar. Porque sí, era televisión, era un programa deportivo. Pero lo que había ocurrido ahí tenía otra dimensión. Carlos Valderrama había hablado. No para humillar, no para defenderse, sino para mostrar que la grandeza no se grita, se demuestra. Y lo había hecho con una clase que nadie esperaba. El conductor intentó cerrar el bloque, pero justo en ese momento, el exfutbolista habló. Su voz sonó más baja que antes, más lenta, como si cada palabra le costara el doble. Quiero decir algo. Todos se giraron hacia él. Carlos también. Lo miró sin desafío, sin expectativa, solo con respeto. El mismo respeto que había mostrado desde el primer segundo. El exjugador tragó saliva, se quitó la gorra, la sostuvo entre las manos y bajó la mirada. Yo no sabía que me iba a sentir así. Un silencio profundo se hizo otra vez. La verdad, yo vine aquí pensando que estaba diciendo algo justo, algo que sentía desde hace años. Pero después de escucharte, creo que lo que tenía no era opinión, era rabia. Y no contigo, conmigo mismo. La confesión sorprendió a todos. El conductor abrió los ojos, sin saber si interrumpir o dejarlo continuar. Yo no tuve tu carrera, Carlos. No tuve tu fama ni tu cariño con la gente. Siempre me sentí a la sombra. Y eso me quemó por dentro. Durante años. Yo creí que hablando mal de ti podía aliviar eso. Pero hoy me doy cuenta de que no se trata de ti. Nunca se trató de ti. Se trató de que yo nunca acepté lo que me tocó vivir. Valderrama no dijo nada. Solo lo escuchaba, con atención, con paciencia, como quien no busca castigo sino sanación. No sé si esto sirva de algo, dijo el exfutbolista con los ojos húmedos, pero te pido perdón. De verdad. El público del set soltó un murmullo suave. Algunos estaban conmovidos, otros, incrédulos. Nadie imaginó que esa noche terminaría así. Carlos lo miró. Esta vez sí lo miró directo, con firmeza. Y entonces, con esa voz serena que lo ha caracterizado toda la vida, respondió: claro que sirve. Pedir perdón siempre sirve. Más que una entrevista. Más que 1000 palabras. El exfutbolista bajó la cabeza, y ahí, frente a las cámaras, frente a millones de personas que los estaban viendo en vivo, ocurrió algo que nadie esperaba. Valderrama se levantó, caminó hacia él y le dio un abrazo real, largo, cargado, de esos que no se dan por compromiso, sino por comprensión. Y en ese momento, todo cambió. Ya no era una discusión, ya no era un enfrentamiento, era un cierre. También un comienzo. Cuando Valderrama abrazó al exfutbolista, no hubo aplausos. No porque no lo mereciera, sino porque el gesto fue tan genuino, tan íntimo, que nadie se atrevió a romperlo. El estudio entero quedó en pausa. El público en sus casas, frente a sus televisores o celulares, sintió lo mismo. Estaban viendo algo que iba más allá de las cámaras. Un momento real, puro, humano. El exjugador cerró los ojos por un instante, como si necesitara ese abrazo para soltar todo lo que había acumulado por años. Orgullo, frustración, resentimiento. Y Carlos, sin decir nada, solo lo sostuvo. No con lástima, no con superioridad, con compasión. Después de unos segundos, ambos volvieron a sus asientos. La energía en el set era otra, más liviana, más cálida. Y por primera vez en toda la noche, se respiraba paz. El conductor retomó la palabra, ahora con una voz quebrada por la emoción. Esto que acabamos de vivir no se ve todos los días. Gracias a los dos. De verdad. A veces creemos que los programas tienen que llenarse de escándalos para ser buenos. Pero lo que ustedes acaban de hacer aquí vale más que 1000 titulares. Valderrama asintió con una sonrisa leve. Es que el fútbol no solo enseña a ganar, también enseña a perdonar. Y cuando uno entiende eso, el juego se vuelve más grande que la cancha. El exjugador lo miró y respondió por primera vez con humildad. Gracias por no responderme con rabia. Yo no sé si habría hecho lo mismo en tu lugar.
Carlos lo miró de nuevo, con ese brillo en los ojos que tiene la gente, que ya no necesita demostrar nada. Cuando uno ya está en paz consigo mismo, no necesita defenderse, solo compartir lo que aprendió en el camino. Esa frase fue la última de la noche. El conductor cerró el programa con los ojos húmedos. Las cámaras se apagaron, pero el mensaje ya estaba sembrado. En redes miles comentaban lo que acababan de ver. Algunos decían que fue el mejor momento en la historia de la televisión deportiva colombiana. Otros, que era la prueba de que aún existen figuras públicas con corazón verdadero. Pero todos coincidían en algo. Ese programa no se les iba a olvidar jamás. Y mientras la gente hablaba, debatía y compartía clips, Valderrama ya estaba de regreso en casa, lejos de las luces, en silencio, como siempre, porque para él, la verdadera grandeza nunca ha hecho ruido. Al día siguiente, Colombia amaneció distinta. Las redes no hablaban de goles ni de partidos, tampoco de polémicas, ni de los típicos escándalos de vestuario. Lo que llenaba los titulares era algo mucho más profundo. Las portadas de los medios decían cosas como: Valderrama responde con humildad y cambia el rumbo del debate. El fútbol también perdona. O una lección de clase en vivo, que conmovió a todo el país. El clip del abrazo recorrió cada rincón. Era compartido por periodistas, exjugadores, maestros, líderes sociales, hasta sacerdotes. Incluso políticos, usualmente divididos por ideologías, coincidían por primera vez en mucho tiempo. Esto fue lo que necesitamos ver, pero lo más impactante no fue lo que pasó en la televisión, sino lo que empezó a pasar en la calle. Padres, que no hablaban con sus hijos desde hacía años, se enviaron mensajes. Viejos amigos peleados por tonterías, se reencontraron. Gente común y corriente que llevaba años cargando rencores, decidió soltar, porque eso fue lo que provocó Valderrama. Un reflejo, un espejo para todos, no como ídolo, no como figura intocable, sino como ser humano que decidió elegir la paz por encima del ego. Mientras tanto, el exfutbolista que lo había atacado vivía su propia transformación. Al principio pensó que la atención mediática sería pasajera, que en unos días todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. La gente comenzó a escribirle, pero no con odio, sino con palabras que le dolían más, con pasión. Algunos le decían: te entiendo. Yo también estuve perdido por mucho tiempo. Otros, más duros pero sinceros: qué bueno que pediste perdón. Eso también es ser grande. Él empezó a responder, no como figura pública, sino como alguien que por fin empezaba a mirar hacia adentro. Empezó a visitar escuelas, a dar charlas sobre salud mental en el deporte, sobre la importancia de sanar a tiempo. Se convirtió, sin quererlo, en un testimonio vivo de que la envidia puede destruir, pero también puede redimirse si se reconoce. Cada vez que le preguntaban por qué había cambiado, solo decía una cosa: porque Valderrama no me respondió con rabia, me respondió con verdad. Y esa verdad, una vez que te toca, ya no te deja igual. Mientras el país hablaba de lo ocurrido, Valderrama no dio más entrevistas. No hizo giras, no apareció en todos los programas de moda, no capitalizó el momento. Él simplemente se retiró en silencio, como si supiera que lo que debía decir ya lo había dicho, pero lo que había sembrado no dejó de crecer. En varias ciudades, jóvenes que nunca habían visto jugar a Valderrama en vivo empezaron a investigar sobre su historia. No por sus goles, no por su cabello, sino por lo que acababan de ver en ese programa. Descubrieron que ese hombre que hablaba pausado, que respondía con el alma, también fue un líder en la cancha. Que no era solo una figura de culto, sino alguien que desde siempre había cargado con el peso de representar a todo un país con dignidad. En escuelas y colegios, profesores proyectaban el video del encuentro como parte de charlas de convivencia. En universidades, psicólogos y sociólogos analizaban el caso como un ejemplo de inteligencia emocional, perdón y liderazgo sin agresividad. En las casas, padres sentaban a sus hijos frente al televisor para enseñarles algo distinto. Mira, les decían, así se enfrenta el veneno, con templanza. Pero no todo fue inmediato. Carlos, desde su casa, recibía cartas, mensajes, flores, incluso dibujos de niños. Algunos lo llamaban el verdadero capitán. Otros simplemente le decían gracias. Y aunque no respondía a todo, leía cada palabra con atención. Porque él sabía que, cuando una verdad es dicha con el corazón, no se necesita repetirla 1000 veces. Un día, mientras caminaba por una plaza en Santa Marta, un niño se le acercó, con una pelota bajo el brazo. Tendría unos 10 años. El cabello crespo, los ojos brillantes. ¿Usted es el que perdonó al señor que habló feo en la tele?
Le preguntó con inocencia. Carlos sonrió. Sí, hijo, ese soy yo. Mi papá me dijo que eso fue más importante que meter un gol, dijo el niño con total sinceridad. Valderrama se agachó, le revolvió el cabello y le respondió. Tu papá tiene razón, porque los goles se celebran, pero el perdón se recuerda. Y con esa frase, el niño se fue corriendo a jugar. Carlos se quedó allí, en silencio, viendo al niño alejarse, pensando que tal vez sin buscarlo había marcado uno de los goles más importantes de su vida. Y no fue en un estadio, fue frente a millones de personas, y lo hizo sin balón. Los días pasaron y el nombre de Valderrama seguía resonando, no por alguna jugada antigua ni por un gol inolvidable, sino por algo mucho más valioso, por haber mostrado que la grandeza no siempre se demuestra ganando, a veces se demuestra perdonando. Los productores del programa donde ocurrió todo recibieron correos de personas que decían que ese episodio los había ayudado a reconciliarse con familiares, a dejar de odiar a viejos amigos, incluso a pedir perdón a gente que ya no veían desde hacía años. Lo que se vivió en ese estudio frente a las cámaras tocó fibras que ni siquiera los involucrados imaginaron. Mientras tanto, el exfutbolista que había comenzado todo vivía una transformación más silenciosa, pero igual de poderosa. Empezó a visitar fundaciones, a hablar con jóvenes que estaban perdidos, como él lo estuvo, a contar su historia, sin miedo, no desde el lugar del arrepentido derrotado, sino desde el hombre que entendió, tarde pero a tiempo, que lo más valiente que uno puede hacer es admitir que se equivocó. En una de esas charlas, una joven le preguntó, ¿qué fue lo que más te dolió de todo lo que pasó con Valderrama? Él la miró, pensó un segundo y dijo algo que dejó la sala en completo silencio, que yo lo juzgué sin conocer la paz en la que él vive. Esa frase se viralizó también, porque hablaba de algo que muchos sentían pero pocos decían, que la envidia nace del vacío, que cuando uno no ha sanado por dentro, todo lo ajeno parece una amenaza, y que cuando por fin uno hace las paces consigo mismo, deja de atacar, porque ya no lo necesita. Valderrama, por su parte, no cambió su rutina. Siguió con sus caminatas al mercado, con sus mates por la tarde, con sus visitas a escuelas humildes, con sus charlas en barrios donde los niños aún sueñan con ser el pibe. Pero algo dentro de él sí había cambiado. Ya no era solo un ídolo. Ahora era un ejemplo, no porque lo buscara, sino porque su forma de actuar lo había convertido en uno. Y eso, pensaba él, es mucho más importante que una medalla, una entrevista o una estatua en una plaza. Eso es eternidad. A los pocos meses, una universidad importante organizó un evento sobre el liderazgo auténtico en el deporte colombiano. Era un congreso que reunía a exjugadores, entrenadores, psicólogos, sociólogos y jóvenes promesas del fútbol de todo el país. Carlos Valderrama fue invitado, pero al principio dudó en asistir. No le gustaba el escenario, ni los micrófonos encendidos, ni los reconocimientos vacíos. Pero cuando le dijeron que no iría a hablar de su carrera deportiva, sino de cómo había gestionado un conflicto sin atacar, sin buscar venganza, aceptó. El día del evento entró al auditorio con la misma calma que lo caracterizaba. Con Palesson Penny, su cabello esponjado como siempre, con ropa sencilla y su sonrisa de siempre. Pero al pasar por el pasillo central, los asistentes, cientos de jóvenes, entrenadores y estudiantes, se pusieron de pie, un aplauso largo, firme, sentido. No a la figura, al mensaje. Carlos subió al escenario, tomó el micrófono y, como era costumbre, habló sin leer nada, desde el alma, con la verdad que siempre lo acompañó. No me paré aquí para que me digan crack ni capitán, dijo. Me paré porque quiero decirles algo que no me enseñaron cuando era joven. El verdadero éxito no está en cuántos goles haces, sino en cómo te comportas cuando alguien te quiere hacer daño. Los rostros estaban inmóviles, atentos. Perdonar no te hace débil, te hace libre, porque cuando perdonas te quitas una mochila que no te deja correr. Y créanme, hay muchos futbolistas que juegan con los pies, pero están atrapados por lo que cargan en la espalda. Los aplausos no tardaron en llegar, pero Carlos levantó una mano. Pidió silencio. Yo no vine a darles consejos. Vine a contarles que el fútbol se acaba, la fama se apaga, pero lo que uno deja en la gente, eso no muere nunca. Cerró con una frase que ya se había vuelto parte de su forma de vivir. El respeto no se exige, se siembra. Y cuando uno siembra respeto, hasta el que te odia, termina reconociéndote. Se bajó del escenario sin más. Mientras lo hacía, varios jóvenes se acercaron a pedirle una foto. Pero lo que realmente querían era escuchar un consejo,
una palabra, un gesto, porque ya no lo veían solo como el pibe de la cancha, sino como alguien que les mostraba cómo jugar el partido más difícil, el de la vida. Después de aquella charla en la universidad, algo se encendió en el corazón de muchos, pero hubo alguien, en especial, que no pudo dejar de pensar en todo lo que Carlos había dicho, el exfutbolista. Aunque ya habían pasado varios meses desde aquel encuentro en televisión, y aunque su vida había tomado otro rumbo más honesto, más humano, todavía sentía que algo faltaba. No era culpa, era un impulso, una necesidad de cerrar ese capítulo, no ante las cámaras, sino frente a él, frente al hombre que le había tendido la mano cuando era más fácil destruirlo. Y así fue como, una tarde cualquiera, lo llamó. «Carlos, ¿te puedo ver?» Valderrama no dudó. Quedaron en encontrarse en una cancha vieja de barrio, una de esas de tierra, con porterías de tubos oxidados y niños corriendo sin camisetas. No había prensa, no había testigos, solo ellos dos. Cuando Carlos llegó, el exjugador ya estaba ahí, con ropa deportiva, los brazos cruzados, pero el rostro distinto, más suave, más claro, más limpio. Se saludaron con un apretón de manos y se sentaron en la grada mirando el partido improvisado de unos niños que jugaban con una pelota remendada. «Yo crecí en una cancha así», dijo Carlos rompiendo el silencio. «Yo también», respondió el otro. «Pero tú nunca dejaste de ser ese niño». «Yo sí». Carlos lo miró con atención. No lo interrumpió. «Me perdí en la rabia, en la comparación. Pensé que si derribaba tu nombre, el mío iba a brillar. Pero eso no es luz, eso es sombra disfrazada». Carlos asintió. «A veces uno tarda en entenderlo. Lo sé, por eso estoy aquí. Porque necesitaba que supieras que lo que hiciste conmigo esa noche me cambió. No fue solo un gesto, fue una puerta. Y la crucé». Carlos respiró hondo. Miró al cielo. Luego bajó la mirada hacia los niños. «Eso era lo único que yo quería». «¿Qué?» «Que entendieras que tu historia todavía puede ser grande, si decides escribirla bien desde ahora». Ambos se quedaron en silencio, viendo a los niños correr detrás del balón, como si fueran dos espectadores, de su propio pasado. No hicieron falta más palabras, porque a veces los verdaderos finales no se dan con aplausos, se dan con paz. Pasaron los días, luego las semanas, y lentamente todo volvió a su lugar, pero no al mismo lugar de siempre. Algo, definitivamente, había cambiado. En la televisión ya no se hablaba del conflicto, sino del perdón. En las redes, la gente compartía fragmentos del video, pero no para alimentar polémicas, sino para inspirar. Y en los corazones de muchos, lo ocurrido quedó guardado como una de esas historias que uno recuerda cuando más necesita una guía. Carlos Valderrama, fiel a su esencia, siguió con su vida lejos del ruido. No buscó capitalizar el momento, ni lo convirtió en discurso, ni aprovechó la atención para brillar más, porque él entendía algo que muchos no. Lo que se hace desde el alma no necesita escenario, y el exfutbolista, ahora transformado por completo, encontró un propósito nuevo. Daba charlas, sí, pero también visitaba fundaciones, acompañaba a jóvenes que luchaban contra la frustración y el olvido. Hablaba menos, escuchaba más, y cada vez que lo presentaban no lo hacían por sus goles, sino por lo que había aprendido a través del perdón. Un día, en una entrevista íntima, le preguntaron: «¿Qué fue lo más valioso que te dejó aquel momento con Valderrama?». Se quedó callado unos segundos, pensativo, y luego respondió con una voz baja pero segura: «Me enseñó que no se necesita gritar para ser escuchado, que el verdadero respeto se gana cuando eres coherente con lo que dices y con lo que haces, y que la paz no se impone, se ofrece. Él me ofreció la suya, y yo la acepté, y gracias a eso me reencontré conmigo mismo». Mientras tanto, Carlos estaba en Santa Marta, caminando por el malecón, saludando gente como siempre. Una mujer lo detuvo y le dijo: «Gracias, pibe, no por los goles. Gracias por enseñarnos a ser mejores personas». Él solo sonrió y siguió caminando tranquilo, sereno, como quien sabe que ya no tiene nada que demostrar, porque su legado no está en una vitrina, ni en una medalla, ni en un récord. Está en la conciencia de todos los que, gracias a él, entendieron que la verdadera grandeza no necesita hacer ruido. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos impactantes. Déjame tu comentario, ¿qué habrías hecho en el lugar de Valderrama? Nos vemos en el próximo video.